Hola, 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 hola. Bienvenidos de regreso a nuestro podcast Fate of Black Coyote, donde hablamos de todo atrás de escenas de nuestra productora Black Coyote. Ahorita tenemos enfrente de nosotros al gran Boris Barraza. ¿Cómo está, Boris? Bienvenido al podcast. Gracias, es un gusto. Pues estoy bien. Boris, hoy estamos hablando de El Último Inventor, esta puesta en escena que estrenó el 30 de junio. El Último Inventor cuenta la historia de cómo un niño de 14 años inventó la televisión. Es un elenco de 16 actores interpretando 50 personajes. Y Boris interpreta ¿cuántos personajes, Boris? 5. Boris siempre me regaña, pero aquí lo queremos, entonces siempre le damos varios personajes. Sí, 5 personajes y es interesante, en cada uno de tus montajes, Miguel, me has dado esa tarea de interpretar 4 o 5, ha sido el máximo que he tenido 5 personajes que hacer. Y no me quejo, al contrario, con algunos otros amigos comento lo que esto significa y lo gratificante que es ir encontrando esos, a veces pequeños matices que hacen las grandes diferencias entre un personaje y el otro y que no es fácil encontrarlo, pero ahí se va esforzando en la búsqueda desde tu ojo como director y desde la sensación mía como actor, encontrar el punto de equilibrio para que cada uno de los personajes tenga un sentido diferencial de los otros. Eso es muy gratificante. No, y es toda una aventura, o sea, desde ensayos que empezamos a jugar cómo separar estos personajes de los otros hasta cómo ya vemos la puesta en escena con la audiencia. Yo estoy tranquilo que funciona, eso es lo más emocionante. Y lo venimos haciendo desde el 2019, Boris. Sí. Déjame entrar, primera hora que trabajamos juntos, que era de vampiros, ahí creo que interpretabas a 3 personajes. 4 personajes. Sí. Después nos hicimos La Guerra de los Mundos, que era solo uno, era más tranquilo. Y después, bueno, hasta el musical que hicimos el año pasado. Bueno, no, La Guerra de los Mundos hice 2. Así, tenés el razón. De productor y de narrador. Tienes toda la razón. Nunca fallo con los dos. La siguiente obra son 10 personas. No es mentira. Boris, yo incluso me acuerdo que en el ensayo privado que tuvimos con una audiencia en privado, sin vestuario, sin pelucas, que son los que te diferencian de un personaje a otro, sí. La audiencia dijo, puchica, es increíble cómo hasta se ve cuando Boris entra de otro personaje y está vestido de particular, con ropa de ensayo. Así que, ¿qué nos puedes contar de este proceso de crearlos? O sea, quizás coméntame un poco más de qué personajes estás interpretando en El Último Inventor y cuál ha sido tu técnica para diferenciar uno del otro. Son 5 personajes. Sí, más que, algunos colegas actores lo que hacen es apostarle a la voz, al ritmo de la voz, a la pronunciación de ciertas sílabas para marcarlo. Yo me he centrado más en el tono emocional que diferencia a un personaje de a otro. El profesor, por ejemplo, lo marco en 2 momentos de la historia. Uno es hasta cae mal desde mi perspectiva, porque no ve a su alumno, sino que hasta con desprecio casi lo trata. Y al final es el mismo profesor, pero casi paternal. Entonces, mi búsqueda de ese personaje fue ir moviendo la brújula desde la frialdad hacia la empatía total. El personaje del médico que me toca hacer, manejo el tono emocional desde la preocupación del médico comunicándole a los papás la condición de salud del hijo hasta decir, momento, aquí yo soy el doctor, soy yo el que va a tomar una decisión final. El tono emocional es el que yo manejo. Cuando estoy como lo que hemos llamado los Batman. Contexto. Es que hay tantos personajes que Boris sí tiene que cambiar la voz. Sí, ahí sí tengo que cambiar la voz definitivamente. Yo le he puesto la escena de los Batmans porque es una escena bien corta y los dos hablan así. Los dos hablan como Batman. Porque quisimos darle un tono más avejentado y más de angustiante, más de preocupación urgente. Entonces, lo que yo voy buscando para lograr y parece que sí va dando resultado, para lograr marcar esa diferencia entre un personaje y otro, más allá del vestuario y las pelucas, es la carga emocional con la cual cada personaje se expresa. Qué interesante, Boris. No es solo la voz, es lo que me estás diciendo. Es la carga que tu personaje, digamos, le está, no quiero decir vomitando, pero compartiéndole a los demás personajes en escena. La postura corporal mía con respecto a Regina, con quien tengo, es justamente ese gesto que acabas de hacer, de mal humor y dándole la espalda y estoy mascullando para mis adentros. Eso es lo que yo estoy trabajando con mis personajes, el tono emocional.
de tal manera que la carga emocional de uno no se repita en el otro. De esa forma marcar una diferenciación e incluso en el trato con los otros personajes y en las otras situaciones. ¿Cuál diría vos que es el reto? ¿Cuál es el personaje que te reta más en escena? A ver, eso es una puesta en escena súper dinámica, nunca para, es bien rápida y vos yo te veo correr atrás de escena. Quizás, ¿cuál es el personaje que representa el reto más grande? Curiosamente es el que solamente tengo un parlamento. ¿Por qué? ¿El de Batman? No, ahí tengo varios parlamentos. Sí, cierto, estamos en un diálogo. Entonces digo, Jim. Es el amigo borracho que llega a traer a... ¿Y por qué es el reto? ¿Por qué? Porque tengo que mantener un estado emocional desde antes, en la fiesta. Tengo que estar embriagándome. Y ahí estoy jugando con el bolo ridículo, el bolito de la empresa, que siempre se le pasan los tragos y es el que siempre es el ridículo y que se burlan de él. Y estoy con ese... Y sin perder el texto de lo que está sucediendo en escena para yo interrumpir en el momento que debo interrumpir. Porque es solo una línea. Solo es una línea. Exactamente. Toda la construcción emocional y relacional con todos los otros personajes que estamos en escena, atrás, no es ni atrás de escena, sino que en el segundo plano de la escena, yo tengo que estar atento a 3 cosas. 1, al diálogo que estamos teniendo nosotros ahí. 2, a que ese diálogo corresponda a un estilo del personaje que estoy construyendo. Y 3, atento al diálogo que está sucediendo en el primer plano, para que cuando tenga que decir Jim, ese texto tenga sentido en la acción y le dé la continuación dinámica que la obra requiere. Eso, que solo tengo una palabra, es la que más me cuesta. Es un reto trabajar con actores que también están haciendo otros personajes. O sea, yo me pongo a pensar, puchica, debe ser un reto para el actor hacer varios personajes, pero no me pongo a pensar cuál es el reto de convivir con César, por ejemplo, que César ya incluso está haciendo otros 4. ¿Hay algún reto de trabajar con gente que ya de por sí está haciendo varios? No sé si me estás entendiendo la pregunta. Te entiendo muy bien. Sí, es un reto, pero ahí vienen los diálogos que ocurren fuera de escena. Cuando nos estamos cambiando, nos estamos preparando, estamos recogiendo la utilería que vamos a hacer, estamos como negociando códigos de comunicación entre nosotros. ¿Cómo va a ser nuestro tono? ¿Dónde nos vamos a parar? Acordate que vas acá. Sí, es cierto. Mira, aquella señal, nos estamos poniendo de acuerdo. Y no solamente nos ponemos de acuerdo como actores, sino que nos estamos poniendo de acuerdo como personajes. De tal manera que los personajes que se están desarrollando estén apoyando al otro para que el otro se desarrolle lo justo bien para que nos apoye a nosotros. Claro. Es toda una dinámica que hay. Entre tanto correr de ensayo a función, uno cuesta como dar ese respiro y ver realmente lo que está haciendo. Y quizás el contexto que estoy tratando de dar es desde la primera lectura al guión. ¿Cómo viste la historia evolucionar, pero desde tu perspectiva personal? Porque sé que es una historia densa, sé que la primera lectura fue como que, uy, ¿qué diablo es esto? Pero quizás contanos cómo empezó después de esa primera lectura y cómo terminó ya, digamos, la segunda semana, porque el estreno todavía uno está encajando. Sí, tenés razón, el cemento está fresco todavía en la primera semana. Desde la primera lectura, la historia me atrapó. A ver, yo soy muy amante de la literatura histórica. Me gusta mucho eso. Es más, la primera novela que yo escribí tiene un enorme anclaje así. Y la segunda que estoy escribiendo también tiene un enorme anclaje histórico. Está anclada en momentos históricos. Entonces eso me gusta. Pero como obra de teatro la sentí árida. No le encontraba dónde es que iba a estar el sabor escénico. ¿De acuerdo? Me daba la impresión que había leído una novela que chivo como guión cinematográfico, ese era el punto. Entonces yo decía, de acuerdo, es como leer el Código Da Vinci y luego que eso te va a trasladar como la película, cómo se desarrollará. Pero yo decía, pero en el teatro, ¿cómo se va a manejar esto? Y poco a poco tuve que irle descubriendo esos pequeños puntos de clímax y anticlímax que son necesarios para que una historia tan densa mantenga la atención del espectador. Pero ¿crees que sí lo logramos? ¿Crees que vos sí lo encontraste? Sí. De hecho, yo le decía a César, un día antes del estreno, le decía a César, me preocupa que la obra todavía a Boris, adentro, todavía no me hace clic, no me vibra. Sé que le vamos a encontrar, pero todavía no le encuentro el sabor. ¿Y cuándo fue que hizo ese clic? Nosotros estrenamos viernes.
el jueves, esa noche del jueves de la siguiente semana, le decía a César, en lo que nos estábamos cambiando, César, hoy sí me gusta la obra. Y me dice, César, ¿por qué? Es que yo ya le encontré el sentido dramático, o sea, el sentido escénico, el sentido de una presentación teatral, no solamente el sentido del texto. Dejó de ser un texto cinematográfico y se convirtió en una puesta en escena en vivo. Exactamente. Y quiero decirte que no sos el único, porque muchos actores han compartido lo mismo, como que te dicen, puchica, entendí la obra 2 días antes de estrenar. Y es por su complejidad, creo yo, y es también porque es bien densa. Y sí, yo todavía no me puedo mitad de los 50 personajes, o sea, tengo que tener el texto en la mano. Es que además es ir mentalmente entrando en un proceso de la historia que tiene su propio tejido. Y luego en ese tejido entrar en la psique de los personajes, que tienen su propio tejido, y luego eso llevarlo a la evolución de esos personajes como personas, que eso es lo que no nos debemos olvidar, que ahí estamos hablando de personas reales. Más en esta historia, que correcto, es realmente la personas verdad. Que existieron, que tuvieron ese drama de vida, esa pérdida real, aquella situación de que enterarnos de que el que inventó la televisión murió de depresión alcohólica, es triste. Que estuvo hospitalizado en el psiquiátrico porque su depresión fue tan grave que no había manera de salvarle la vida, es triste. Y enterarnos de que el que inventó el asunto de la radio también se aventó de una de las torres de transmisión de radio. O sea, no son eventos de ficción. Y creo que esto marca una gran diferencia con las otras obras de teatro. No son personajes de ficción. Entonces, encontrar ese sabor, esa dinámica, no es solamente en la primera lectura. Qué bonita obra, qué bonitos textos. Es tan compleja que hay que ir como la cebolla, capa por capa, hasta poder llegar al centro. Y me imagino que también es un reto, porque la obra va tan rápido que las escenas son cortas de sí. Por sí. Entonces, vos incluso decías hace un par de minutos, hay un personaje que solo tiene un parlamento. Sí. ¿Cómo descubrís tanto de esta persona que de verdad existió en un par de parlamentos? Y creo que, perdón, por favor, creo que esa es la gran ganancia del público. El espectador, en un rango de 2 horas y minutos, más o menos 2 horas, tiene tanta riqueza de información que no se queda solamente con la parte dramática y emocional, sino que se lleva también información histórica, información de desarrollos científicos, información de datos. No solamente se queda con el divertimento, sino que se lleva conocimiento. ¿Te gustaría ser público en esto? ¿Cómo crees que sin...? No, no te estoy despidiendo, tranquilo. ¿Te gustaría no venir esta semana a la presentación? No, quizás mi pregunta es, porque estar adentro es bien diferente a estar afuera. Sí. Yo tengo el gusto de jugar ambos roles, porque por veces me paro adentro, por veces me paro afuera, pero ¿te gustaría estar afuera? ¿Te gustaría verlo? ¿Cómo es este proceso actoral que uno realmente nunca ve la puesta en escena? Es complicado. A ver... Para citar a uno de mis autores de psicología, Erik Erikson, decía, la vida de pronto tiene que definirse en el conflicto. Siempre vas a tener conflictos, entre estar o no estar, entre ser o no ser, entre tener o no tener. Y no podés tener las dos cosas al mismo tiempo. La vida es un continuum de conflictos. Entonces, el actor tiene este conflicto, o está en el escenario o está en las butacas. Y tiene que decidir. Sí, me gustaría ver esta obra, de plano, me gustaría estar entre el público disfrutando este montaje, no otro, este montaje. Y claro, me gustaría verme, cómo es que interpreto aquello, pero no puedo. No se puede. Tengo que elegir dónde quiero estar. Y en este caso, elijo estar como actor. Y que el público elabore sus conclusiones desde su propia visión, para bien o para mal. A algunos les gustará, a algunas otras personas no. Esa es ya opinión del público. Y bien por ellos, pero estuvieron ahí y vieron la puesta en escena, vieron la obra, vieron la interpretación. Pero si me preguntas dónde quiero estar en el escenario. Totalmente, vea. Sí. Porque es que lo estás viviendo. Por supuesto. Es toda una onda. Al final sí lo ves, pero no lo ves, lo vivís. Exactamente, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Qué bonito, qué bonito. Boris, sos un psicólogo en la vida profesional, sos un actor en la vida profesional también. A mí me encanta esta combinación porque al final del día ser actor es
es hablar de la vida, es hablar de las experiencias pasadas. ¿Encontrás algún tipo de vínculo? Lo hemos hablado en privado, pero quizás te pregunto aquí al aire, ¿has encontrado algún puente entre la psicología y la actuación que quizás te ayude en tu técnica? Siempre. Y también en el teatro, en la clínica. Al revés también. Sí, también al revés. Contame. Me genera una continua retroalimentación. La lectura que yo hago de mis textos, después de que los hacemos contigo, por ejemplo, sí, o con otro director que me invita, después de la lectura con el director, yo hago mi propia lectura desde mi particular visión de la psicología. Wow. Yo interpreto los textos no desde la literatura, sino que desde la psicología. Y me ayuda muchísimo a encontrar los matices emocionales de los personajes. Me ayuda todo el bagaje que tengo de lo que es la personalidad, el temperamento, el carácter, los hábitos, las reacciones emocionales, la emoción contenida. Todo eso me sirve para la interpretación. Yo creo que sin la información que tengo de psicología yo no fuera actor. Me gustaría actuar, sí, pero no sería actor. O sea que te puedo argumentar que estudiaste actuación a través de la psicología. O sea, cuando vos te preparaste como psicólogo, te estabas preparando como actor. Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente. Pero aquí la pregunta difícil, ¿cómo la actuación te ayuda en la psicología? Me ayuda muchísimo desde dos vertientes. Por un lado, la actuación es mi catarsis, ¿de acuerdo? En la actuación libero todas las tensiones que la vida me puede estar proporcionando, todo el estrés que puede acumularse por la vida misma, el trabajo, los conflictos, lo que querrás. Me ayuda en los ensayos, en los ejercicios corporales, en la expresión de la voz, en los juegos corporales para interpretar lo que yo hago en mi casa solo, en mis ensayos personales, moviendo el cuerpo, tratando de encontrar que mis hijos se ríen cuando yo estoy ensayando. Me ayuda, ¿de acuerdo? Me da el escape saludable necesario para mantener una salud mental equilibrada. Me ayuda. Pero también me ayuda cuando estoy en mi trabajo profesional. Me ayuda a entender que la persona que está delante de mí probablemente no se está dando cuenta que está interpretando un personaje de su vida. Ya te entendí, wow. Y que ese personaje no corresponde a la obra de teatro que él quisiera estar interpretando. Wow. Que está desubicado en su papel y que su rol no corresponde a ese papel que está ahora interpretando. Wow. Estoy choqueado. Y da mucho con lo que la gente siempre me dice, yo quiero actuar, pero no sé actuar. Yo sé que hay una técnica, hay un estudio, hay una gran preparación para ser actor, pero yo siempre de amable les respondo, miren, todos actuamos. Desde que ponemos un pie al bajarnos de la cama, conmigo está siendo una persona, con tus papás está siendo otra, con tu esposa está siendo otra persona. Eso, al final del día, de cierta manera, son personajes. Correcto. Luigi Pirandello decía que todos los seres humanos usamos máscaras que van cambiando según el entorno, el contexto y las personas con quienes nos relacionamos. ¿Luigi quién dijiste? Luigi Pirandello. Luigi Pirandello. Sí. Vaya, ya sé que mi frase originalmente nació ahí y yo me la estoy robando, pero realmente él es el fundador de esta idea. Pirandello dice que usamos máscaras. Entonces, en la psicología, muchas veces lo que ayudamos a los terapeutas es a que la persona descubra, en primer lugar, qué tipo de máscara se está poniendo. Y si esa máscara realmente corresponde al momento que debe estar interpretando. Wow. Y de pronto la máscara está equivocada y por eso tiene tanto conflicto y no encuentra una armonía en su vida. Desenmascararse a sí mismo para poder encarar de manera apropiada su existencia es fundamental para encontrar equilibrio y salud mental. Wow, Boris. Qué Entonces, la labor de la interpretación, la actuación, el teatro como tal, a mí me da herramientas para eso. Y me sirve muchísimo con mis pacientes en terapia. Boris, vos pasás ocupado, pero en el buen sentido. O sea, sos psicólogo, actor, escritor. ¿Qué viene después? No sé. Me encanta esa respuesta. No lo sé. De hecho, hace un par de meses comentábamos con mi esposa, no puntualmente la pregunta, pero sí reflexionábamos sobre, bueno, ¿y voy a seguir dando terapia hasta qué edad? Porque estoy descubriendo que mientras más viejo, la experiencia va teniendo un sabor diferente en el proceso terapéutico, incluso con las personas que atiendo. No sé hasta cuándo voy a seguir dando terapia. Creo que hasta el día que me muera. Por lo menos esas... Porque, creo que soy uno de los hombres más felices del planeta Tierra. Y lo digo con propiedad, porque hago lo que me gusta, cuando me gusta, con quien me gusta y a la hora que me gusta. Wow. Tengo un sentido de libertad plena en mi ejercicio de vida. No quisiera dejar de hacer esto. No quisiera dejar de
terapia, no quisiera dejar de actuar. Y ahora que le he encontrado el sabor a la escritura, a la elaboración novelada de la vida y de la historia, tampoco quiero dejar de hacerlo. Entonces, probablemente sean estas 3 cosas las que siga haciendo en el resto de los, ojalá, bastantes años que me queden. Y le agregaría un hobby que quiero seguir haciendo: fotografía y buceo. ¿Buceo? Sí. Wow. Yo tengo 2 licencias internacionales de buceo. No sabía, Boris, no hemos hablado de esto. Pues qué emoción. Son 2 cosas que quisiera seguir haciendo: fotografía y buceo, como hobbies. Los otros sí son como disciplinas permanentes de hacerlo profesionalmente siempre. Wow. Boris, me encanta. Me comentabas a la mitad de escribir tu segundo libro. Sí. ¿Cuándo sale? Quisieras compartir información incluso de dónde podemos encontrar el primero, que se llama Operación Barranquilla. Sí, bueno, Operación Barranquilla se agotó. Gracias a Dios, sí. Bien, felicidades. Gracias. Uno de los pocos títulos de un autor salvadoreño que se agota, pero en tiempo récord. Wow. Pero ¿por qué no están imprimiendo más? ¿No van a sacar una...? No lo sé, eso ya son criterios de la editorial y ahí yo no entro. Yo soy el autor. Ah, pero vos reclamamos, sos el autor, porque vos tenés derecho a llegar a pedir más copias. Eso es verdad, ya hablaré con mi editor. Bueno, ese es uno. Operación Barranquilla, tuvimos la fortuna que se agotó. El segundo libro que estoy trabajando ahora es una novela, como dije hace un rato, anclada en los momentos históricos de nuestro país, en distintas etapas de nuestra historia, y creo que tengo escrito ahorita 2/3 partes del libro. Según lo que yo me he planeado, espero terminarlo de escribir entre agosto y septiembre. Ah, súper bien. Sí, ya voy bien avanzado. Esperaría que esté en manos de la revisión editorial septiembre, octubre, y luego ya se decidirá. O sea que 2024 es buen año para sacar 2024 es el objetivo personal de que esté en librería mi segunda novela. Buenísimo, Boris. Boris, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por correr hasta acá. Sé que estás ocupado y qué gusto hablar, y por favor sigamos inventando, ya sea en teatro, en psicología. Boris no es mi psicólogo, fue un gran conflicto de interés. Quiero súper aclararlo aquí, por favor. Es verdad, sería complicadísimo eso. Sí. Yo lo regañara en ensayo y después él me regañara. Y yo me desquitaría. Sí, se desquitaría horrible. Pero no, Boris, gracias. Siempre es un gusto. Y pues sigamos inventando. Y si no es en teatro, pues en cine, porque siempre soy yo el que lo friega, que él debería de escribir guiones también. No solo libros. Sí, me lo he dicho varias veces. Gracias, Boris. Gracias por tu tiempo. Miguel,